El presidente López Obrador dice que están evaluando cuáles fueron los fallos en el operativo de Culiacán, pero descarta que vaya a haber renuncias dentro de su gabinete por esos hechos de violencia. Está perdiendo una oportunidad, está dejando de ofrecer rendición de cuentas y responsables justo de esos fallos. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos rápido a ver unos datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. El operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, reclamado por Estados Unidos con fines de extradición, es la crisis más fuerte en 10 meses de gobierno de López Obrador, y un reto hacia adelante sobre la forma de responder a ella para relanzar su estrategia de pacificación del país. La crisis de seguridad en Sinaloa ha agrandado las dudas sobre la estrategia que adoptó su gobierno para recuperar la paz y la tranquilidad en el país. A esto se suma la irrupción de hechos violentos no solo en Culiacán, sino también en Michoacán, donde fueron emboscados y muertos 13 policías, y en Guerrero con la muerte de civiles en enfrentamientos con el narco. En medio de esta controversia pública, se reveló que el SAT autorizó la cancelación de un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa de Juan Manuel El Mono Muñoz, operador financiero de los Zetas. El presidente respondió con un llamado a investigar y sancionar al responsable. Posiciones. 1. El presidente López Obrador dijo estar dispuesto a comparecer por la denuncia que interpuso el PAN sobre la decisión del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán en el operativo. Asimismo, descartó posibles renuncias en su gabinete luego del fallido operativo de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. 2. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció que las pesquisas relacionadas con la liberación del hijo del Chapo en Culiacán, Sinaloa, arrojaran resultados y no habrá impunidad. 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó una investigación objetiva e imparcial sobre lo sucedido en Culiacán, sin dejar fuera a ningún mando ni eximir de responsabilidades de forma anticipada. ¿La crisis de seguridad puede marcar un antes y un después para el gobierno de la 4T? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a analizar las últimas reacciones respecto de lo que ocurrió, usted lo sabe, la semana pasada en Culiacán. Me da mucho gusto que esté con nosotros para entrarle a este tema. Mariana Benítez, como todos los lunes, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. Raúl Benítez Manaut, ¿cómo estás, Raúl? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte. Muchas gracias por venir. Gracias. Y mi amigo Javier Oliva, ¿cómo estás? Querido Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Me da mucho gusto estar con Mariana y con Raúl. Ambos especialistas de seguridad nacional, además Raúl, un especialista en la relación México-Estados Unidos, ¿cómo se llama el Instituto de América del Norte? Centro de Investigación de América del Norte de la UNAM. Javier también, profesor investigador de la UNAM. Voy a arrancar contigo, Raúl. Y la verdad es que hoy lo que tenemos el presidente reconoce que están haciendo una evaluación de las fallas en el operativo. Yo creo que ya está fuera de discusión, pero rechaza que vaya a haber dimisiones por ello. Y la pregunta es si estamos perdiendo una oportunidad para justamente revisar la estrategia y sobre todo rendir cuentas sobre un hecho que ha impactado, quizás la peor crisis que vive el gobierno de López Obrador en 10 meses de gobierno. Pues mira, Pepe, para evaluación hay que tener la información. La sociedad civil, y todos nosotros somos miembros de la sociedad civil, academia, prensa, etcétera, merecemos primero saber qué pasó. Un medio de circulación nacional ayer dio un recuento muy interesante de las 6 distintas versiones que hubo del acontecimiento en los 2 días posteriores al jueves. Entonces, primero no sabemos lo que pasó. Cada quien da una versión diferente. Entonces, la sociedad necesita saber lo que pasó. Ellos lo saben, pero la sociedad necesita saber lo que pasó. Después, la sociedad necesita estar informada, porque no es lo mismo que ellos evalúen y se guarden la evaluación en sus escritorios y entre ellos y no lo sepamos. Entonces, una cosa es la información, luego la evaluación y luego cuál va a ser la estrategia. O sea que tú dices, tenemos conferencias mañaneras todos los días y el presidente informa, pero no tenemos información sobre el hecho más grave que ha afectado a su gobierno en el día. Exactamente, no hay una información coherente. ¿Qué pasó? O sea, no 6 versiones, una. ¿Qué pasó? Luego, ¿cómo se evalúa? Luego, ¿qué se va a hacer?
Ahora, en el que se va a hacer, yo te podría decir que nosotros observamos un fracaso rotundo de la primera estrategia, la de la guerra al narcotráfico, de la segunda estrategia, de la estrategia Paz y Amor, pues hay que construir una tercera estrategia. ¿Sobre qué bases, sobre qué elementos se va a construir esa tercera estrategia? Porque se planteaban hipótesis falsas sobre el cartel de Sinaloa. Se decía que cuando se captura al Chapo, luego se le manda a Estados Unidos, el cartel estaba fragmentado, dividido, los de Jalisco habían ocupado su lugar. Pues mostró una fuerza impresionante el cartel de Sinaloa, el control total de la ciudad. Ya todo el mundo sabía que eran los dueños de Culiacán, pero ellos no actuaban en Culiacán. La dominaban de tal manera que era un dominio suave, donde Culiacán incluso era una ciudad pacífica. Pues ahora los de Culiacán se enteraron que quién manda en su ciudad de a de veras. Y lo que pase, si no les gusta, ellos hacen lo que puedan, lo que hacen y usando todo su alto poder para imponerse. Y eso fue lo que pasó. Se impuso la estrategia del cartel. Primera consideración, Mariana, no sé coincidas, podrá haber evaluación, pero es una evaluación que en todo caso hará el gobierno y sus integrantes, porque fuera de él no hay información suficiente para hacerla. ¿Cómo ves? Pondría en la mesa, digamos, estoy de acuerdo en lo que dice Raúl. Pondré en la mesa dos elementos más que, digamos, que hay que tomar en consideración y que agudizan esta crisis, porque vaya que sí es la crisis más fuerte por la que ha atravesado este gobierno. Primero, el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? O sea, en mi percepción, las Fuerzas Armadas están lastimadas, porque evidentemente hay un desorden, se mira un desorden dentro. La Marina está un poco relegada. La Marina, recordemos que fue quien encabezó los operativos de captura en el sexenio pasado, de captura del Chapo, y hoy por hoy vimos muy alejado de esa realidad. No cuenta, y eso tiene un mensaje dentro de las Fuerzas Armadas. Eso tiene un mensaje para los marinos, que antes eran los protagonistas de la estrategia y ahora están relegados. Por otro lado, hay que analizar también, digamos, cuál está siendo la posición de los distintos personajes dentro del gabinete, porque hay quien también está incitando a que se juzguen en lo individual aquellos miembros que tuvieron responsabilidad, pero se refieren a los elementos castrenses o a los elementos de la Guardia, que es lo mismo. O sea, no a Durazo, no al secretario de Seguridad Pública. Pero sí se está lastimando a la tropa, a la base, y hay que tener en cuenta que también son víctimas de todo lo que pasó. De las decisiones. A ver, 60 familias tuvieron que ser movidas, también se vieron afectados y en riesgo de perder la vida y de ser lesionados, en fin, por este hecho en particular, cosa que no habíamos visto tampoco en casos anteriores. Es decir, que hubiera una afrenta directa a las familias de los soldados. Otro elemento que hay que también tomar en consideración es, bueno, en toda esta discusión y a propósito del PEF, ¿de qué manera se van a fortalecer? Se ve un decremento, por ejemplo, en términos reales en el presupuesto para el ejército, y al menos del saque que mandan para pagar a los elementos de la Guardia Nacional no alcanzaría para pagar los supuestos 58,000 integrantes. Eso por un lado. Y otro punto importante es la relación bilateral. Aquí lo habíamos hablado en otros programas de cómo esta relación estaba realmente olvidada por parte principalmente del gobierno mexicano, aunque también digamos, no había habido una presión directa, al menos no sabíamos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Porque a mí me llama mucho la atención el tuit del embajador, me parece que fue ayer, domingo, el tuit del embajador de Estados Unidos, donde muestra su solidaridad, ojo, pero no dice con el gobierno mexicano, dice con las fuerzas de seguridad mexicanas y con el pueblo de México. Entonces, aquí hay que leerlo muy entre líneas, porque está mandando un mensaje, y a mí mi impresión y mi experiencia es que va a entrar duro, va a entrar bastante duro el Estados Unidos en el tema de seguridad transnacional. Pones muchas cosas sobre la mesa y además nos caen muy bien porque los dos son especialistas en este tema.
te acaban de poner el balón para que dispares directamente, mi querido Javier. Portero. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? Sí están, digamos, haciendo recaer la responsabilidad, no en las cabezas, sino en la tropa, la gente que estuvo en el operativo. Si eso es así, ¿qué impacto puede tener dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta dónde es, qué tan negativo es la inauguración, digamos, de la Guardia Nacional con un operativo fallido como esto? Contigo, Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional. Decía Mariana Benítez, hay un tema sobre las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera resienten este fracaso de operativo en Culiacán? A la hora de pedir rendición de cuentas, están más bien señalando no a cabezas, sino a los que montaron o desarrollaron este operativo. ¿Qué impacto hueles tú en este asunto al interior de las Fuerzas Armadas? Sí, lo platicaba con Raúl. Primero, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con Mariana Benítez, con Raúl Benítez Manaut. Mira, lo comentaba con Raúl poco antes de entrar. Estuve revisando mi archivo de información y es el primer operativo donde no se logra el objetivo. Había habido ocasiones donde el delincuente a detener cometía un acto de resistencia a la autoridad y era abatido, o en su defecto era detenido. Me acuerdo aquel operativo en la ciudad de Puebla, en el sexenio Fox, cuando se detiene uno de los Arellano Félix, a Joaquín Guzmán se le detiene sin ningún disparo. En fin, me parece que hay una historia importante de éxito que contar en ese sentido. Ahora, falla en este momento, pues claro, por supuesto que hay que hacer lo que se llama el centro de lecciones aprendidas, ¿no? Que fue lo que se hizo mal para poder entonces corregir. Me parece que esa es la fase que tiene que entrar antes de buscar responsables. Finalmente estas labores son compartidas. A mí lo que me parece, y a veces tengo la percepción de que nuestra opinión pública es un tanto sesgada o tiene memoria corta. Aquí también hubo un problema del Poder Judicial muy grave. Es decir, la orden de presentación a aprehensión no llegó. Y teniendo tú un trabajo de inteligencia, teniendo el objetivo enfrente y se comienza a mover, pues eso hay mucha adrenalina también. Esto es un asunto de seres humanos también. Yo le digo muchas veces a mis alumnos, ¿cuántos automovilistas han matado a otro por un cerrón? Ahora imaginemos donde estás en un operativo donde estás arriesgando la vida, ¿no? A ver, déjame agregarte, Raúl. Dice Javier, no llegó la orden judicial. Hoy tenemos versiones... Nunca llegó, ¿eh? Nunca llegó. Tenemos versiones de New York Times diciendo, y había sido también detenido Archibaldo, el hermano, fue soltado y es quien organizó el operativo. La verdad es que mi pregunta es, con toda esta información que sí tenemos, o por lo menos las versiones que han corrido, ¿coincidirías con Javier que primero tenemos que tener la evaluación o el gobierno presentar su evaluación sobre el centro de elecciones y luego pedir cuentas? Mira, primero, ¿Quién sabe cuándo? Mira, primero, como bien lo están diciendo Mariana y Javier, no sabemos si participó la DEA o en el diseño o en la inteligencia o no. Había orden de extradición, podría haber participado la DEA. En el pasado esto era con participación activa de la DEA. En el ejército, ¿por qué se van sobre el ejército los miembros del cartel sobre las unidades habitacionales militares? Aquí hay un problema. Si estás en guerra, no puedes tener a los soldados viviendo ahí sin protección. No pueden estar los soldados viviendo con sus familias en una unidad militar en Culiacán y en ciudades como Tijuana y todo eso. No puedes. Entonces, tienen que estar amurallados como en una situación de guerra. Pero el presidente dice que no hay guerra. Ajá. Él dijo en febrero, se acabó la guerra al narcotráfico. Bueno, pues si no hay guerra, entonces ahí están los militares felices, soldados, viviendo con sus familias. Eso no es posible. Tendrás que decir incluso entonces ya no es solamente un problema del operativo, sino el anterior. Concepto, no es el concepto. O el concepto, porque si tienen ahí vivienda es porque están ahí de manera estable. En las cosas, cuando hay errores, fugas de información, todo eso, se atribuyen las responsabilidades a los soldados de abajo. Y eso sería muy grave para la tropa. No es la tropa la responsable de lo que pasó, ellos reciben órdenes. En Tlahtaya, por ejemplo, solo fueron capturados los soldados de abajo, ya fueron liberados casi todos, se está pidiendo que otra vez se les reencarcele y los comandantes que fueron responsables del operativo, pues nadie sabe nada, ni sus nombres. Entonces, hay que empezar a delimitar responsabilidades. ¿Quién tomó decisiones? ¿Qué pasó? ¿Participó la DEA? ¿Fue el Ejército y la Guardia? ¿Fue solo el Ejército? ¿Fue solo la Guardia? ¿Por qué no participó la Marina? La Marina es la que hace los mejores operativos de fuerzas especiales con capacidad de intercepción usando helicópteros. No hubo helicópteros de intercepción y sacarlo de la ciudad. Lo primero que por ejemplo, con Beltrán en Cuernavaca, pues, un helicóptero se lo lleva. Al Chapo, un helicóptero se lo lleva en 10 minutos. Ahí dejaron que lo movieran para acá, para allá,
se organizó el cartel de una forma muy rápida. La capacidad de reacción rápida del cartel fue impresionante. Mostraron una capacidad de organización y poder de fuego tremenda. De inteligencia, Yo sin creo duda, que sí Javier. estamos frente a un salto logístico de la actividad de las organizaciones criminales, que es una muy mala noticia, por supuesto, ¿no? Sí, por Hablemos supuesto. de la liberación de 53 reos de alta peligrosidad, También. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y la cómo forma en que lograron liberas ahí? paralizar. Pues solamente que abran por dentro. No, ¿No? ¿O cómo? Pues no sabemos todavía qué pasó ahí. No sabemos. No han dado información. Nos pasamos Una 14, prisión. nos pasamos A ver. 14 horas sin que el gobierno diera una sola posicionamiento. Cualquier manual de manejo de crisis te dice, número vocero, sale a decir la verdad e informa de manera inmediata. Ninguna de las tres, y es elemental. Es decir, la incapacidad para comunicar, para transmitir lo que está ocurriendo en una situación verdaderamente grave en el país, se quedaron paralizados. Bueno, y esto no, solamente esa parte no será suficiente para pedir responsabilidades. No, pero claro que sí. No, desde luego, pero mi punto es, pero las responsabilidades no están en la tropa, ¿no? Como Sí, bien dice ¿dónde Raúl. estaría? Por ejemplo, el PAN. El PAN fue a denunciar a la fiscalía. No, evidentemente es en los titulares. Al presidente. O por lo menos que nos coincidirías con el expliquen, PAN, por lo Mariana? menos que nos ¿Estarías expliquen de quién acuerdo? fue el responsable de ese operativo. No necesariamente el responsable final, por supuesto que es el secretario de Seguridad, porque además Sí. se supone que es el comandante de las fuerzas de la Guardia Nacional, ¿no? Pero siempre hay un encargado de los operativos. Nadie nos ha dicho nada. El tema que ahorita estamos comentando de los reos, no sabemos de los reos. Se sabe que 8 ya fueron recapturados, aparentemente, pero no sabemos qué están haciendo para recapturar a los siguientes, quiénes eran. Si van a ofrecer recompensa para dar con el paradero de estos. En fin, realmente pasó ese evento. Están haciendo un extraño control de crisis, ¿no? Porque la crisis es negarla. O sea, la gestión que están haciendo Claro, de su lo que crisis dice es negarla. Salida A ver, y yo agregaría Javier. a lo que bien está diciendo Mariana, el nombre del juez que no dio. Que no entregó la orden Porque de ese fue un punto de crítico, captura. ¿eh? Porque esto no se va a resolver si el Poder Judicial no contribuye decididamente a lo que está ocurriendo A en ver, el pero a país. ver. A ver, pero mira, Javier, Ustedes son expertos. primero, ¿Se Pepe. puede hacer un operativo sin tener orden No, de aprehensión? pues la verdad Te no. pregunto, Bueno, Raúl, legalmente ¿se no. puede o no se Ahí puede? la culpa también en la época de sería, ¿no?, del Calderón Poder y de Peña Judicial. sí se hacían Es el- operativos sin orden de captura. Claro. Eso se Sí. sabe Por perfectamente. Dios. Eso. Entonces, Esa de es que se regla puede, básica. se puede. De que no es acatarse con la ley, pues claro que no. Pero pues, de que se puede y lo han hecho, claro que se puede y lo han hecho. Y en muchos países es igual, ¿eh? No estamos aquí hablando de excepciones. En Colombia los jueces hacían los oficios y le ponían unas horas antes o un día antes, pero era obvio eso. A ver, Además, en estos a tiempos ver, no vemos como que le quieran negar muchas órdenes de extradición. No, y ahorita me meto a Estados Por Unidos, parte pero del déjame Poder acabar con la Judicial. fiscalía. La fiscalía, ¿qué dice el fiscal Hertz hoy? No dice nada respecto de la orden de aprehensión, de por qué si se dio o no y quién la habría o tendría que haberla librado, pero sí te dice eso no va a ser Ayotzinapa. Pero es una pésima Cuenta- Pero comparación. eso, él no ¿Cómo? puede A ver, saber que eso no va a ser dime eso, Ayotzinapa. Mariana, ¿qué opinas? Bueno, una pésima realmente, comparación. yo realmente creo ¿Eh? que es totalmente contraintuitivo lo que hizo, porque si alguien estaba despistado pensando que no era una crisis del tamaño de Ayotzinapa, ya la hizo, o sea, ya la bautizó. O sea, de ese nivel es la crisis para decir que esto no es Ayotzinapa, la verdad. Es un punto de ¿Cómo inflexión. ven? Es un ¿Vienes? punto de inflexión. Sí. No fue un punto de inflexión la baja de los homicidios porque no sabemos si es tendencia o si solo fue una pequeña baja. Esto sí es un punto de inflexión porque todo el mundo está reclamando el acontecimiento, toda la prensa de todo el mundo. A mí me han entrevistado de Rusia como 4 veces, del jueves para acá, y chinos y no sé qué y no sé qué. Entonces sí es una Ayotzinapa como punto de inflexión. Aquí el tema es, se sigue pensando que no hay guerra contra el narcotráfico si ellos controlan una ciudad como Culiacán. Ajá. Una cosa es igual a mucho más chica que Culiacán. Un pueblo de Michoacán, que son bastantes pueblos en Michoacán, pero Culiacán es una gran ciudad. Es una ciudad donde hay capital, hay industria, capital. es la capital de un estado súper rico, etcétera. Y pues vieron que ellos eran los dueños Los de la dueños son ciudad de la plaza, absoluta. Javier, ¿guerra o no? ¿Hay guerra o no hay guerra? Claro que hay guerra. A ver, Y espérenme. esto Claro que hay es- guerra. ¿qué es? Lunes, 13 policías asesinados en Michoacán, Michoacán. y 7 desaparecidos.
Después los tiroteos en Guanajuato, que se saldan con más de 15 muertos. Después el enfrentamiento cerca de Iguala, con 14 delincuentes muertos y lamentablemente un soldado fallecido. En confrontación. Y luego, el jueves pasa lo de Culiacán. Digo, pues, si no te da eso un indicador de lo que está ocurriendo... O sea, ¿tú coincides en el calificativo con Raúl? ¿Hay guerra? Más que guerra, sí me parece que hemos avanzado en el túnel del descontrol en varias zonas del país. Eso sí me queda muy claro. Pepe, es una guerra irregular, de baja intensidad, asimétrica. Hay muchos calificativos, hay muchos autores que escriben de eso. Pero es una guerra, es una guerra. ¿Qué tipo? Es lo que hay que discutir. ¿Y qué tipo quiere el gobierno que sea una guerra? ¿O define el gobierno que es una guerra? ¿O que no es guerra? El presidente dijo que no había una guerra en febrero. Y los narcos felices no los estaban persiguiendo porque el ejército estaba persiguiendo robadores de gasolina. Y luego, pues, a perseguir migrantes. Y los narcos, pues felices, reorganizándose por todo el país. Con el robo de gasolina, todos los helicópteros de Culiacán, de Ciudad Juárez, se fueron a Puebla, a Veracruz y a Guanajuato y a Hidalgo. No había helicópteros, hubo 3 meses sin helicópteros el país. Entonces, pues claro, si tú les dices ya no vas a tener una guerra, le están agradeciendo los miembros del cartel al presidente su generosidad. Ya, los están sintiendo como aliados. Yo no sé si son burlas o fake news o qué. Pero también son muy descarados. Vimos en varios momentos incluso esa clase de festejos. Voy a un corte comercial rapidísimo. Regreso contigo. ¿Qué quieres decir? Tu punto de vista sobre el asunto. Pero sea cual sea el tipo de guerra, como dice Raúl, la pregunta es si tenía lógica que estuvieran tan desguarecidos, digamos, y tan desprovistos, o fueron tan subestimados, como reconoció el propio jefe del ejército, a la hora de enfrentar esta situación. Javier, me quedé contigo, Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional. A ver, de lo que venimos platicando, recogiendo, a ver, ¿tiene alguna lógica y que en una ciudad sede del cártel de Sinaloa tengas desprotegidos los cuarteles, que fue justo el punto donde sitiados lograron negociar la liberación o obligar a la atacaron liberación? También el cuartel de la Policía Municipal, las oficinas de la Procuraduría, es decir, sí, a mí aquí lo que me preocupa, sí. Y después quisiera abordar un tema que bien planteó Mariana hace un momento. Aquí el tema es si esto no es una pedagogía para los grupos criminales. Es decir, para la próxima vez que haya un operativo, en contra de algún líder criminal de mediano nivel. Manuel Culiacán. Sí. Ojalá y esté equivocado. Y el otro punto sobre el aspecto de la relación bilateral, el día de ayer, Jeff Sessions, el procurador o el jefe del Departamento de Justicia para el caso de Estados Unidos, anunció la creación de una fuerza de tarea para atacar 3 ámbitos. Hamas, o el Partido de Dios, que es el partido gobernante en Palestina, a la M13, la Mara Salvatrucha o el pandillerismo centroamericano, y por su nombre, el grupo de Joaquín Guzmán y Nueva Generación. Es decir, una fuerza de tarea... Y Jalisco Nueva Generación, o sea, los dos, los cárteles de Occidente. Es que a mí no me gusta utilizar el nombre de un Estado de la República para criminalizarlo. Esa es mi política personal. De acuerdo. Entonces, esto es muy importante porque denota una alza en términos de los objetivos en la relación bilateral y en las posibilidades de intromisión, porque para perseguir terroristas no hay fronteras. A ver, entonces, ayuda. Si hay una homologación en términos del delito, pandillerismo, narcotráfico y terrorismo, entonces estamos ante una escalada, como lo apuntaba Mariana muy bien, estamos ante una escalada en términos de lo que puede ser un endurecimiento. Recordemos que ya empezó el proceso electoral en los Estados Unidos. Así es. Entonces, pero estamos en ese proceso. Pero aquí hay una contradicción. Dices y dices bien, suben el objetivo, pandillerismo igual a terrorismo, pero al mismo tiempo las reuniones de alto nivel sobre asuntos de armamento, Mariana, pues estamos viendo más bien un bastante bajo perfil. Lo que quiere como decir la reunión es que van a hacer las reglas según Estados Unidos. Exacto, con el gobernador, o sea, venimos con el embajador. Venimos de una declaración de este gobierno mexicano diciendo no necesitamos Iniciativa Mérida. Usemos los recursos Se canceló para poner desarrollo en Centroamérica, ¿no? Ajá. Declaraciones recordadas, aquí lo hablamos hace un par de meses, de que ya se empezaron a filtrar declaraciones de gente del Departamento de Justicia diciendo no tenemos contrapartes, no estamos trabajando en nada. A esta crisis donde yo le veo un punto bueno y un punto malo. El punto bueno es que está captando la atención. Esto que pasó en todo el mundo Sinaloa a verlo. Está captando la atención, pero principalmente nuestro vecino, para armar una estrategia. Sí. ¿Cuál es el punto malo?
O sea, para nosotros qué bueno que haya esta presión. Que haya volteado, ¿sí? dices. Que se haya volteado a ver el tema. Que el narco está ahí y no es cierto que no haya guerra, ¿sí? Pero por otro lado, ¿en qué términos? A mí esta reunión de hoy con Ebrard y con el embajador de Estados Unidos, Landó. Lejos de congratularme, me preocupa, porque estos asuntos no se ven con el embajador. Estos asuntos se tienen que ver con el procurador y con el jefe el secretario de Estado y con la DEA, ¿sí? Es decir, con las áreas de inteligencia, con las contrapartes, como solía hacerse, ¿sí? Y a mí lo que estoy viendo es que ante esta, pues digamos, inacción, ante esta hermetismo, vamos a llamarle, de parte de México con respecto a los Estados Unidos en estos temas tan sensibles, pues lo que puede venir, y bien lo apunta Javier, de que hay proceso electoral en Estados Unidos, una presión, pero una presión donde nos sometan a sus reglas, a sus tiempos y a sus modos en una estrategia de combate al crimen Tú organizado. eres especialista en eso. Mira, ¿Compartes un tanto bueno sí, y un tanto malo? La preocupación la tienes. Comparto lo que Ayúdanos a dice entender Mariana, pero dónde mira, estamos yo en creo eso. que lo que está diciendo el gobierno de México de que nos ayuden a parar el tráfico de armas es hacerse el loco. No va a parar el tráfico de armas, porque en Estados Unidos es libre la venta de armas. Y viene la campaña electoral y es uno de los puntos de campaña de Trump. Pero otra cosa, si las armas entran a México, el que tiene que controlarlas en la frontera es México. El gobierno de México no se atreve a controlar las armas en la frontera. Si tú cruzas de San Isidro a Tijuana, si tú cruzas del Paso a Ciudad Juárez, están pasando los autos en 50 segundos, en un minuto. Si tú los paras, generas un caos de 3, 4 horas. Entonces no puedes revisar todos los autos, pero otro elemento. Las armas ya están aquí, suponiendo que sea un éxito el bloqueo de las armas. Ya están aquí. Bueno, van a seguir combatiendo esas armas y van a seguir usándolas los carteles. Las vimos en Culiacán, pues ¿no? ya están aquí, Fue y están en suficientemente Jalisco, elocuente. y están en Guanajuato, y están en Tamaulipas. Tamaulipas está infestado de armas por el cartel del Golfo y por los Zetas. No necesitas que bloqueen la frontera para que los carteles estén bien armados, porque ya lo están. Ahora, y lo están desde hace años. Ahora, en ese contexto, la declaración, al día siguiente Trump sale y ofrece solidaridad, casi nunca se había pronunciado, digamos, sobre más que asuntos que le interesan especialmente a Estados Unidos. Sobre esto no se habían metido demasiado. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo lees? Yo lo leo como una advertencia respecto del escalamiento de la violencia en México. Es decir, que la violencia en México, ya no solamente el tema de la migración principalmente, sino que la propia violencia se convierte en parte de la agenda electoral de los Estados Unidos. Y que el presidente de ese país, en el momento en que expresa su solidaridad y su apoyo, por decirlo así, al presidente de México. ¿Le está diciendo estoy viendo? No solamente eso. Digo, si conocemos el estilo del presidente de los Estados Unidos, no es un asunto de simpatías o de afectos, es un asunto estrictamente de conveniencias. Entonces, el punto va a ser precisamente, una vez que arranque todo este proceso, y como lo decía Raúl, la Asociación Nacional del Rifle es uno de los principales financieros de la campaña del presidente de los Estados Unidos, y en la reelección lo va a volver a hacer. Entonces, esta muestra de apoyo, digámoslo así, ¿en qué se va a traducir? En términos reales, digo, más allá del papel, no más allá de la llamada telefónica. ¿Qué contenido va a tener? Entonces, ahí me parece que también del lado de las contrapartes mexicanas, me parece que están pecando de ingenuidad, para decirlo de una manera amable. O sea, a ver, entonces me están diciendo, pecaron de ingenuidad con la fuerza del cártel en Sinaloa, pecan de ingenuidad con Estados Unidos. Caray. Mira, yo lo que creo, Pepe, es un asunto de amateurs. es que esto va a obligar al gobierno, si es que quieren hacerlo, a hacer una nueva estrategia contra el narcotráfico. Exacto. Claramente la de Calderón y que luego siguió Peña Nieto, yo sí estoy de acuerdo que fracasó porque generó una escalada de violencia. La estamos viendo. La del actual presidente de Peace and Love, que tu mamá sea la que te corrija y tu abuelita también y todo eso, no está funcionando. El tema de la amnistía y todo eso, esos son procesos políticos de muy largo plazo que para cosas como lo que pasaron en Culiacán simplemente no sirven. La mamá de Ovidio no le va a dar un zape a Ovidio, ni a Iván, Archibaldo. Sí. Entonces, esa estrategia necesita reformularse. No funcionó la anterior, esta no está funcionando. Se necesita una nueva estrategia que reconozca que hay guerra, pero con una estrategia integral. Ahora, ¿cómo podría ser esa estrategia integral? Primero, inteligencia, hay que saber con quién estás.
dónde se mueven, qué tienen, quién no tienen, cuántos son, etcétera, etcétera. Eso es el ABC. El ABC para que se mueva un ejército y actúe es la inteligencia. Si tú los sabes muy fuertes, pues tienes que ponerle o una fuerza superior, o política, o militar, o moverlos, o correrlos, o atacar sus bases de apoyo, lo que sea. Pero tienes que saber con quién te estás enfrentando. En segundo lugar, el impacto político que va a tener donde hagas esa estrategia. Y en tercer lugar, la condición son el respeto a los derechos humanos, y eso está difícil. A ver, coincide, no solamente es evaluar el operativo, sino que eso tiene que derivar en una reformulación, como dice Raúl, de la estrategia. ¿Y hasta dónde están siendo presionados por Estados Unidos? Pero es que Voy mira, con los dos. Mira, muy rápido. Es una proclividad de los gobiernos en México, independientemente del partido político u orientación ideológica, a ser impermeables y refractarios a las críticas y menos a rectificar. Díganme qué gobierno lo ha hecho. De Salinas a la fecha, ninguno lo ha hecho. Bueno, quizá de las cosas que más le criticaron a Peña Nieto fue no haber hecho cambios y haber aceptado y lo mismo dimisiones fue con Calderón, y frente lo a mismo fue crisis con de seguridad, Fox y con igual Cedillo y con que Salinas. Tienes razón. Es exactamente. Tienes razón. Es decir, es una tara que tienen los gobiernos a no... Porque además, si hay un cambio, implicaría sensibilidad, madurez para decir, oigan, ¿saben qué? Nos equivocamos en esto, vamos a replantearlo. Pero no, a la vista no hay elementos que te permitan plantear esa cuestión. Hoy en la mañana estuve en un foro con Marilena Morera en Causa Común, y precisamente la tesis principal era, oigan, hay que hacer una evaluación, un ajuste y una corrección y una adaptación de lo que se tiene que hacer. Porque si no, de otra manera, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Seguir por la misma ruta? Al final del día, yo ni siquiera sé cuáles son los objetivos. Dirías que no ser refractario de la crítica y hacer rectificaciones sería ahí sí una distinción del observador si lo hiciera respecto a los gobiernos anteriores. Ahí sí se distinguiría. Puede que se ¿Cómo vea vas, obligado. Mariana? Yo creo que puede que se vea obligado a hacerlo. O sea, digamos, de motu propio yo lo veo muy complicado en que asuma en que no hay estrategia. Porque las palabras claves en todo esto, estos mensajes y este bombardeo de información que hubo sobre Culiacán fue improvisación. Fue desconocimiento, fue que no estaban preparados. Descoordinación. ¿Sí? Descoordinación, ¿sí? Sin embargo, una de las premisas importantes para cambiar la estrategia es reconocer que hay una guerra y que tiene que combatirse el crimen con la fuerza del Estado, pero con inteligencia, ¿sí? El problema es que esa es una de las principales ofertas de campaña del presidente. Entonces, se mira difícil. Pero siempre hemos dicho que la propia realidad lo va a alcanzar a este presidente. Y efectivamente, si no es la realidad se va a llamar Estados Unidos, que le va a poner la lupa por sus intereses, no porque nos quieran salvar realmente de esta guerra, por los intereses que tiene Estados Unidos en el país y por los intereses que tienen allá, ¿no? Electorales, lo que sea. Pero esa realidad lo va a alcanzar y va a obligarlo a tener que hacer un replanteamiento. ¿Cuál va a ser el problema? Que probablemente va a ajustar algo de todo el problema, pero no lo va a ligar con el plan macro que se requeriría para atender el tema. Como bien dice Raúl, está el tema de la amnistía, Sí, está el tema, coincides porque van a ser lo que como dice islas Mariana de es, temas. Aunque el discurso diga no hay guerra, Sí, todos en el mundo hay vieron guerra. las imágenes de Culiacán y es Hay inocultable. guerra, hay que definir qué tipo de guerra, pero el concepto que dice Mariana, fuerza del Estado, es toda la fuerza del Estado, no solo armas y soldados y marinos. La fuerza del Estado es la justicia que sea fuerte, el sistema de inteligencia que está en este momento fragmentado, el CNI pues no se ve que operó mucho, la justicia, los militares, la cooperación internacional, pero no combate a los pobres. En Culiacán hay pocos pobres, no estamos hablando de Oaxaca y Chiapas, es un lugar bastante rico. La gente vive bien, tiene muy buen nivel de vida, hay trabajo, muchos oaxaqueños y chapanecos no van a California, van a Sinaloa a trabajar. Algunos, por supuesto, a los campos de drogas. Entonces, la fuerza del Estado es un concepto complejo, amplio, que tiene que ver legitimidad, inteligencia de la cerebral y de la gubernamental que espía y que analiza, justicia, jueces que sepan dar órdenes de aprehensión, que sepan, etcétera, y también estrategias militares. Si tú dices que hay guerra, fortalecimiento
pero de algo muy importante, de de las la Procuración de instituciones, Justicia. de la Procuración de A ver, Justicia, pero lo que pone sobre la mesa es toda la fuerza del Estado, pero yo volteo y pienso, a ver, inteligencia para perseguir sus finanzas, tiene Todo, capacidad todo. de la Wi-Fi para ir detrás de políticos y empresarios y también del Pero cártel ahí Jalisco puedes Nueva usar mucha Generación, cooperación. por ejemplo, Sí. quitándole lo de Jalisco, eso lo dejo de lado. Y la otra es, por supuesto, Procuración de Justicia. Pero si ni siquiera estamos generando una orden, si eso es cierto, yo diría que son cuatro de variables. aprehensión. Yo diría que son 4 variables. Caray. El 80% del sistema penitenciario a nivel estatal lo controlan los internos, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? Entonces, si no hay una reforma también del sistema penitenciario federal, igual. Entonces, el robustecimiento del sistema penal acusatorio es conocido como la puerta giratoria. Es decir, un delincuente tarda más en salir que en entrar. Tercero, creación o fortalecimiento de las policías locales o estatales, dependiendo del caso. Y por último, la decidida convergencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial en ese proceso. Si avanzamos solo con la propuesta de la Guardia Nacional o solamente con los operativos selectivos, sí vamos a ganar, pero nos vamos a tardar más tiempo. Y quién sabe los costos. Me voy. Su último comentario. Pues bueno, definitivamente hay tiempo, es decir, todo esto está pasando a 11 meses de haber iniciado este gobierno. La O sea, sexta parte. pensamos que esto iba a estar peor más adelante, pero no, es muy pronto, pero también estamos a tiempo de dar un giro y que haga un revir el presidente para mejorar y tener realmente de una vez por todas una O estrategia sea, de seguridad. refrescar. Estamos hablando de las reacciones y sobre todo las respuestas esperables a la crisis en Culiacán. Me quedé contigo, Raúl. Y en efecto, no sé si compartas con lo que decía Mariana antes de irnos al corte, la respuesta. ¿Está Mira, perdiendo la oportunidad Sí, o no? sí está perdiendo la oportunidad, pero la puede recuperar, le quedan 5 años. Mira, Pero digamos en la corta, ¿qué respuesta necesitamos integrar para todo el esfuerzo. relanzar El esto? Estado tiene que acercarse también a la sociedad civil. O sea, aquí estamos pensadores, gente que participa en el gobierno, unos más, otros menos, debatiendo unos, dando clases otros, prensa. La sociedad civil tiene mucho que decir. Yo he estado leyendo los periódicos de Sinaloa para saber qué pasó allí, porque los periodistas de Sinaloa te están narrando Claro. cosas que los nacionales no dicen. Ajá. Y los analistas le pueden ayudar a decir al gobierno, óyeme, hay que tomar en cuenta a los analistas que han estado metidos estudiando esto y que no te estén diciendo todo el día prensa conservadora, académicos conservadores, esto, lo otro, no me sirven para nada. ¿Es una sociedad democrática México? Sí y no, porque te excluyen a cada rato, pero también están las bases de una sociedad democrática. Hay que sumar esfuerzos, no te pueden estar ninguneando. O sea, tú dices, la respuesta pasa por algo más profundo, que es dejar la polarización. Sí, dejar la polarización, pero también Y dentro de escuchar las voces. instituciones del Estado, Pepe, la Secretaría de Marina tiene a Infantería de Marina con unas capacidades muy bien desarrolladas para hacer ese tipo de operativos. No estuvieron presentes. Quizás yo me atrevo a decir, si hubieran usado el esfuerzo coordinado de todos, eso no hubiera pasado como pasó, hubiera sido más exitoso el operativo. O sea, Pero bueno, dices no algo- sé qué pasó. Todavía peor, dices, a ver, voy contigo, Javier, por relegar capacidades que existían, pues parte de los resultados que obtuvimos. ¿Coincides? Mira, lo que pasa es que... ¿Coincides con Raúl? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el último, sí, en la segunda ocasión, en la tercera ocasión que detienen a Joaquín Guzmán, pues fue la Policía Federal. Es decir, de repente ocurre el perfil, el planeo del operativo y tiene la preponderancia el Ejército, la Marina. O sea, que aquí o la única Policía que Federal. arrancó con el pie izquierdo es la Guardia Nacional, para decirlo claro. No, no Pues ahí, necesariamente. mira, Pero hoy, ¿cómo Javier, ahí tienen a la está. Policía Federal? En los huesos, vilipendiada. Eso es Inclusive cierto. se atrevieron Cierto. a decir, a echarle la culpa a los miembros de la Guardia Nacional porque eran ex policías Las federales. policías federales. O sea, Bueno, vamos a seguir hablando de este Terrible. tema, pero a mí ya hoy se me Ahora sí que terminó como se el dijo, tiempo, ya todo se mal. me fue, Pues se ahora me no, fue el ahora nos programa. quedamos. Javier Oliva, muchísimas gracias. Gracias, Un Pepe. placer haberte tenido Gracias. como siempre, especialista en asuntos de seguridad nacional. Raúl Benítez Manaut, especialista en asuntos de Gracias, seguridad y Pepe. también América del Norte, ambos de la UNAM, Mariana Benítez, también de la UNAM. Pero Del en ITAM. del ITAM. Perdón, A mucha honra. Gracias, muchas gracias como siempre. Muchas Mariana, gracias, Pepe. por haber estado con nosotros. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Encontradas.